Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos a Entre Washington y México. Y como este podcast se trata de ayudar a la sociedad de México y Estados Unidos que nos escucha en temas diversos, no solo en política, en este caso vamos a platicar con Paulina Chavira. Ella es periodista, en estos momentos dedicada a contar sobre el fútbol femenil y todos sus detalles, pero también nos va a hablar de algo que por primera vez se va a llevar a cabo en nuestro país. Es el Congreso Mundial de la Sociedad de Órtesis y Prótesis, que tendrá lugar del 24 al 27 de abril en Guadalajara, Jalisco. Y este es un tema que sabemos siempre está latente, pero no hablamos mucho porque damos por entendido el tema de las prótesis en personas que por muchas razones llevan una. Paulina, muchas gracias por esta conversación entre Washington y México. Al contrario, Jesús, muchísimas gracias por invitarme y por tenerme aquí en tu podcast. Y bueno, es el asunto de las prótesis en particular, me es muy familiar y muy interesante. Pero quisiera que nos hables, me decías que tú también llevas una prótesis, que nos cuentes de qué va este congreso y de qué tratará. ¿Y de qué es lo que debe enterarse quienes nos escuchen en México y en Estados Unidos? Claro que sí, Jesús. Pues fíjate que esta es la primera vez que se va a llevar aquí en México este Congreso Internacional de la Sociedad de Órtesis y Prótesis, que normalmente se hace cada 2 años y se ha hecho en distintos lugares del mundo. Yo al primero que fui fue hace ya casi 20 años, en 2004 se hizo en Hong Kong. Y por primera vez se hace aquí en Guadalajara y la verdad que nos da mucha emoción que esto suceda porque es una forma en la que podemos apoyar a todas las personas que tienen cualquier problema de movilidad, no nada más que utilicen una prótesis, sino que igual pues a lo mejor usen sillas de ruedas o que tengan que llevar a cabo una rehabilitación o por ejemplo no pensemos solamente en prótesis de brazos o de piernas, sino pues por ejemplo prótesis mamarias, pues toda esta información se presenta en este congreso, son 4 días, del 24 al 27 de abril, bueno, 3 días, en donde pues vamos a tener a me parece que son más de 90 expositores de todo el mundo, en el que vienen y presentan pues todas las innovaciones que han alcanzado en estos últimos años, las mejores prácticas, cuáles son, digamos, como las prácticas también que pueden, digamos, de alguna u otra forma ser innovadoras y que pueden mejorar sobre todo la calidad de vida de las personas que tenemos alguna limitación de movilidad. O, bueno, sí. Básicamente eso. Y también es un buen espacio, o por lo menos a mí me pareció cuando yo fui por primera vez a este congreso en Hong Kong, pues es un gran espacio, por ejemplo, para que quienes usamos prótesis o que usamos también una silla de ruedas, pues tengamos como la posibilidad de conocer a otras personas que están viviendo esa misma experiencia y pues intercambiar desde frustraciones, enojos, alegrías, pues de todo, saber que existe alguien más que está viviendo lo mismo que vives tú, que creo que es una de las cosas que nos pasa, ¿no? Normalmente cuando tienes que usar una prótesis crees que muy pocas personas lo están viviendo y bueno, o sea, sí, en realidad si me voy, por ejemplo, a ¿cuántas personas en México tenemos alguna discapacidad? Pues somos apenas el 4.9% de la población. Claro que somos, pues digamos, como un fragmento o una porción pequeña en comparación a pues casi 130 millones de habitantes, ¿no? Pero pues es de verdad una gran experiencia encontrarte con gente que de alguna u otra forma sabe lo que estás viviendo y que a lo mejor te puede compartir experiencias que pueden mejorar tu calidad de vida. Y mira, que creo que en el tema de gente con discapacidades, aun cuando hemos evolucionado tanto en la sociedad mexicana y en Estados Unidos, sigue habiendo ciertos estigmas hacia quienes tienen ese problema. Yo, de alguna forma, estoy familiarizado porque en el año 2001, mi hermana fue sometida a una cirugía muy grande en el Instituto Nacional de Cancerología. Okay. Y ella
En ese momento adquirí una prótesis que es toda la pierna derecha y el 75% de su pelvis. No estaba tan desarrollada la tecnología, estoy hablando hace ya 22 años. Ajá. Y lo curioso es que ella decidió dejar de usar la prótesis, aunque estéticamente podía verse mejor, porque consideraba que además de muy incómoda, porque es el 75% de su pelvis, Claro. era más fácil que la gente se diera cuenta que tenía una discapacidad a que ahora, que utiliza las muletas. Y por eso se me hace muy interesante lo que nos platiques y lo que nos puedas decir de este congreso, porque para sorpresa mía, mi hermana con una sola pierna baila. Claro. Pues cómo no. Y creo que en muchos casos es un ejemplo importante este tipo de personas, y por eso me gustaría que adentraras un poquito más sobre lo que ocurre en nuestro país. Y decías, es un 4% de la población, pero una población pujante y activa. Exactamente. Fíjate que tocas un tema que me parece fundamental, híjole, que no sé, espero que tu hermana escuche esto y se anime, pero yo también tuve una prótesis que era súper incómoda, porque normalmente las prótesis son muy incómodas, casi la mayoría digamos que digo, esta ya es una parte como muy técnica, pero digamos que de la forma en la que te pones la prótesis, hay lo que podríamos llamar como un encaje, que es en donde normalmente se coloca la prótesis. Es incomodísimo y es el mismo que se utiliza desde la Segunda Guerra Mundial, Jesús, imagínate. O sea, hemos ya casi que llegado a Marte y sí hay gente que sigue usando ese tipo de tecnología. Pero afortunadamente en México, Jesús, tenemos un gran protecista que él decidió no quedarse conforme y decidió pues darle rienda suelta a su talento, porque es una persona súper talentosa. Él es de Guadalajara, es parte también del comité organizador de este congreso, y él decidió revolucionar la forma en la que te puedes colocar la prótesis. Y yo tuve de verdad la fortuna de saber de él por el radio y por el fútbol, cosa que por lo que siempre voy a estar agradecida al fútbol. Eh, por eso ¿Cómo fue se que llama? supe de él. Se llama Marlo Ortiz, es el ingeniero Marlo Ortiz, él está en Guadalajara y es reconocido en el mundo entero porque de verdad cambió la forma en la que se hacen las prótesis, y precisamente él también va a dar una de, digamos, como de las charlas principales para hablar de este socket que ha ido evolucionando, el socket o encaje, así es como se llama, ha ido evolucionando desde hace 23 años. Justamente el primero que hizo fue en el año 2000, y así es justamente este tipo de información la que te encuentras en este tipo de congresos. Evidentemente, es un congreso que tiene una carga académica muy grande, que para las personas que están trabajando a lo mejor estudiando aquí, hay una carrera de biomédica, o sea, bueno, hay muchas carreras de biomédicas, pero hace poco se acaba de volver a abrir la que había en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que también se ven específicamente, por ejemplo, el desarrollo, o sea, cómo hacer una prótesis, qué es lo que tienes que tomar en cuenta, ¿no? O sea, hay muchos factores que se tienen que considerar, y digamos que pues obviamente este congreso está muy enfocado para esas personas que se están preparando para diseñar prótesis y órtesis, o a lo mejor sillas de ruedas, pero también está abierta para las personas que te decía que como yo y que como tu hermana usan una prótesis. ¿Por qué? Bueno, tu hermana no la usa, pero a lo mejor puede encontrar una que le sea cómoda. ¿Por qué? Porque normalmente no tenemos esta información a nuestro alcance. Estoy segura de que a tu hermana, como a mí me pasó, yo no sabía ni a quién acudir, ni en dónde ver, ni había ninguna institución de gobierno que me pudiera dar como más información de lo que quería. Yo empecé a usar una prótesis hace 25 años, cuando todavía no existía el Instituto Nacional de Rehabilitación, que ahora puede ser, digamos, como una buena ventana de información y también de oportunidades para quienes quieran utilizar una prótesis. Pero la realidad es que en México nos falta mucho. Estaba leyendo hace poco un artículo en el que, por ejemplo, el director del IMSS de Tlaxcala se quejaba de que tienen una aplicación para que la gente pues digan si es que tiene alguna discapacidad, y descubrió que es muy, muy difícil, por ejemplo, tener un número claro de cuántas personas tienen discapacidad, porque sigue habiendo este miedo al rechazo y el miedo al acoso.
precisamente por tener algún tipo de discapacidad. No es sencillo, por ejemplo, salir a la calle en silla de ruedas, ¿no? Ya déjate de la movilidad, o sea, no tenemos una cultura de entender que las personas con discapacidad, pues somos personas, que tenemos muchas otras características, que evidentemente nuestra discapacidad es una más de esas características, pero pues que podemos hacer muchas cosas, ¿no? No, claro, el potencial es enorme en cada ser humano, somos... digo, lo vemos en general, ¿no? En los comerciales incluso de zapatos deportivos, gente que usa prótesis, que incluso para personas que no necesitamos una prótesis hasta parece que son más veloces que uno y que son más activos. Pues ahora, en base a esto te pregunto, Paulina, ¿cuál es la política en este sentido en nuestro país, en México? Ay, pues sigue siendo muy escasa, Jesús. Está evidentemente, como ya te mencionaba, el Instituto Nacional de Rehabilitación, que normalmente es donde a la institución a la que cualquier persona, en este caso que requiera de una prótesis, puede acudir. Evidentemente hay prótesis, como en todo, quizá, pues hay prótesis que están súper avanzadas, ¿no? Que es, digamos, como esta muestra que vamos a tener ahora en el Congreso Internacional, pero hay otras prótesis que son muy básicas y que, bueno, a ver, te ayudan para salir en el día a día, para caminar, para estar de pie, para poder a lo mejor realizar algún trabajo, o sea, existe esa posibilidad y normalmente ese es como el tipo de prótesis que se ofrece en el Instituto Nacional de Rehabilitación. El problema que tenemos es que, como te decía, apenas hace poco empieza a abrirse se empieza a abrir estas carreras especializadas en protesista y en ortesista. ¿Y qué es lo que pasa? Que pues tenemos a mucha gente que es, digamos que un poco, que se aprovecha de la situación, de la vulnerabilidad en la que está cualquier persona que necesite una prótesis, y luego te encuentras pues con prótesis que son súper incómodas y que es o súper incómodas o poco funcionales, y no hay como una regulación al respecto. Por ejemplo, en COFEPRIS no está regulado cómo se debe de hacer un encaje, ¿no? Cómo se tiene, qué se tiene que tomar en cuenta, cuáles son los materiales que se pueden utilizar para que no haya un rechazo, por ejemplo, de la persona que lo utiliza. O sea, como que estábamos completamente en incomunicación. O sea, se ha comprobado en los últimos, por lo menos se tiene clarísimo desde hace 20 años, que la mejor forma de, digamos, como de hacerle frente a la discapacidad motriz es teniendo un enfoque multidisciplinario. Es decir, no hay mucho apoyo del gobierno. Pues no, en realidad no es como que haya muchísimo. O sea, el que hay es limitado, como pues sabemos que existe en casi todas las instituciones de salud del gobierno. Pero y estamos además, hablando a nivel federal, ¿verdad? A nivel federal, evidentemente. Sí, el que me encontré ahora de Tlaxcala me llamó la atención porque pues, sí, lo que tú decías hace un momento, hay gente que sigue escondiendo que tiene una discapacidad, ¿no? Y tu hermana, por ejemplo, decía, pues claro, que la gente se dé cuenta de inmediato. Hay muchas personas que no quieren. ¿Por qué? Porque eso puede costarle su trabajo, porque puede hacer que otras personas las molesten, las rechacen. Entonces, sí nos falta como a nivel cultural, social, pero también desde el gobierno, o sea, que haya verdaderamente más políticas, ¿no? No nada más como el de, sí vamos a tener representación en el Congreso, que evidentemente se tiene que hacer, pero tienes que atacar desde muchos frentes, como sucede en todos estos casos, pues cómo puedes mejorar la forma en la que viven las personas con discapacidad en nuestro país, desde el acceso a la educación, a los trabajos, desde la forma en la que se te concibe, ¿no? Porque muchas veces pues te conciben como alguien que no es productiva, ¿no? Por ejemplo. Se sigue discriminando, básicamente. Por supuesto que se sigue discriminando, por supuesto que sí, claro. Y hay espacios, sobre todo conozco, por ejemplo, de empresas que tratan de hacer como un esfuerzo, ¿no? De decir, oye, vamos a contratar a personas con discapacidad. Pero hay muchas trabas en cuanto a los procesos desde el gobierno para poder contratarlas. O sea, como que necesitamos básicamente ponernos a trabajar en conjunto para poder facilitar y mejorar la condición de las personas con discapacidad. Entonces, sí, ahora, hay apoyo, puedes conseguir una prótesis, sí la puedes conseguir, pero quizá no puedas conseguir como el apoyo integral que en realidad pues necesitas. Ahora, Paulina, ¿se puede por una discriminación cuando alguien solicita trabajo y que tenga una discapacidad legalmente demandar si se presume que fue o no contratado o despedido por discriminación debido a una incapacidad física?
Sí, porque afortunadamente cada vez hay más, digamos, como que tenemos una protección legal muchísimo mayor, ¿no? En la que evidentemente sí puedes, digamos, como que ampararte bajo, incluso nada más con el artículo 3º de la Constitución, ¿no? De que no puedes discriminar ni puedes vulnerar los derechos humanos de cualquier persona, ¿no? Y ahí evidentemente entramos las personas con discapacidad. Entonces sí, evidentemente, claro, lo puedes hacer. Que vaya a fructificar, que sea fácil, que si tengas algún resultado, pues ya eso ya. Ya es otra Sabemos cosa. que depende de muchos es. otros factores, exactamente, Jesús. Sí, sabemos cómo es de complicado el proceso judicial en México, los vericuetos que tiene y en fin, que siempre los empleadores, además de tener más recursos que los empleados, de alguna manera se benefician. Ahora, Paulina, tú también eres lingüista. Sí, también. Ha habido muchos problemas respecto a cuál es el término adecuado para no discriminar, para no ofender, para no marginar a las personas que tienen una discapacidad, que pueden usar una prótesis, una silla de rueda. ¿Cuál es el lenguaje correcto que debemos utilizar los ciudadanos? Pues mira, como siempre, como la lengua sucede, pues va modificándose, ¿no? Antes yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo empezaba a utilizar mi prótesis, me acuerdo que existía todavía lugares para incapacitados. No me acuerdo que decían esas cosas, o para inválidos, ¿no? Afortunadamente, pues evidentemente las cosas van cambiando, nos hacemos más conscientes, ¿no? Porque bueno, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo empecé a utilizar mi prótesis, pues apenas tendría en ese entonces unos 18 años y recuerdo que había, por ejemplo, un amigo de mi papá que le decía, pero ¿cómo tu hija sigue estudiando? O sea, ¿cómo sale a la calle? No puede ser posible, ¿no? O sea, había todavía esta mentalidad que sigue existiendo, me encantaría decirte que no existe, pero sigue, pero en ese entonces estaba todavía como más latente, ¿no? Digamos, el de que tenías que esconderte, ¿no? Y el tener que esconderte también, digamos que tenía su reflejo evidentemente en la lengua, en las palabras que utilizamos y cómo nos expresamos. Evidentemente esto va cambiando, digamos que ahorita la forma como, pues digamos, como de mayor aceptación, sobre todo entre las comunidades de personas con discapacidad, es precisamente hablar de personas con discapacidad. O sea, al final, pues tú, como yo, como cualquier otra persona, pues primero y antes que nada somos personas y después tenemos ciertas capacidades, ciertas características, ¿no? Que pues de alguna otra forma pues nos van caracterizando, tal cual. Entonces, pues eso, es ser una persona con discapacidad. Hay diferentes tipos de discapacidades, por ejemplo, discapacidad motriz, discapacidad visual, discapacidad mental, discapacidad auditiva, ¿no? Hay todo este tipo de discapacidades y digamos que mi recomendación siempre es eso, o sea, piensen que antes que nada somos personas, entonces el tener una prótesis o el ser una persona sorda, pues es eso, una característica de la persona, entonces siempre digamos que utilicémoslo como un adjetivo, ¿no? Si ya nos queremos ver así súper súper gramaticales, pues usarlo como un adjetivo y realmente siempre el sustantivo es el de la persona, ¿no? El otro es solamente una característica más de las muchas otras que tenemos. Ahora, Paulina, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cuál es tu cálculo de participación en este congreso? Que además va a ser el primero, pero supongo que se ha difundido entre las personas que tienen cierta discapacidad o hay poco interés. ¿Cómo ventilas que vaya a ocurrir esta situación del 24 al 27 de este mes de abril en Guadalajara? Pues mira, hay mucho interés. El gran problema es que se ha dificultado mucho que personas de otros países vengan a México. ¿Por las mismas discapacidades o No, por las alertas de seguridad que Jesús. Es tristísimo, pero por ejemplo, hay una alerta de seguridad puesta desde Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos de viajar hacia México, que evidentemente ha desincentivado el que vengan muchas personas de Estados Unidos. Otro que era, digamos, como el objetivo principal, en este caso, de hacer este congreso aquí en México, era que muchas personas de Centroamérica y de Sudamérica vinieran también pues a prepararse, a actualizar sus conocimientos, a conocer cuáles son las mejores prácticas, las más innovadoras. Y pues resulta que también, o sea, la entrada, como bien lo sabes, de personas de ciertos países de Centroamérica y de Sudamérica se complica mucho para México. Y eso ha desincentivado el que vengan físicamente. ¿Qué va a pasar? Que también se puede seguir este congreso, sobre todo todas las prácticas, las pláticas que son
como más científicas, más formativas. De manera virtual. De manera virtual, digamos que pues lo que ahí se perdería es esta convivencia que normalmente existe con... ¿Hay alguna página que nos puedas dar o cuál es una dirección electrónica? Claro que sí, en este momento te la doy, nada más que ahorita la página, pero es ISPO, ISPO, _congress, de congreso.com, congress con doble S. Y ahí es donde van a encontrar absolutamente toda la información que existe sobre el Congreso Mundial que se va a realizar aquí, como ya decíamos, el 24 al 27 de abril en Expo Guadalajara. Las personas, o sea, te puedes inscribir por un solo día, no necesitas ir los 3 días completos, solamente pues se puede hacer así, como por lo que te convenga un poco más. Y la otra es esa que también se puede seguir en línea para quienes pues se les complique ir a Guadalajara y tengan este interés, pues evidentemente existe esa posibilidad. Paulina, muchísimas gracias por esta conversación que además de instruirnos, me parece que nos ayuda a entender estos cambios que están ocurriendo en nuestro país en un asunto tan importante como es este y que tiene que ver con salud. Muchísimas gracias. A ti, Paulina Jesús, muchísimas Chavira, gracias. Gracias. Periodista deportiva aquí en Entre Washington y México, y esperamos contar contigo más adelante. Paulina, un abrazo. Un abrazo, Jesús. Muchas gracias. Pucha Play con Gonzalo Lira. Y bueno, como cada semana, aunque sea barriéndose, ya está aquí Gonzalo Lira Galván con su Pucha Play. ¿Qué nos tienes, mi querido Gonzalo? Me encanta que sea el barriéndose, pero nunca barriendo, porque barriendo es el último que se va. No, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Sí, digamos mira, que llegaste como último recurso en el área chica para quitar el balón en el momento preciso o para colocarlo donde se tenía que haber colocado. Exactamente. Pues como siempre, un gusto saludarte, Jesús, y platicar un poco de las recomendaciones que tenemos pues, en los cines, en las plataformas. Y esta vez quiero platicarte de una película que encuentran en Netflix y que hace unas semanas, hace algunos episodios hablábamos de quiénes eran los directores y las directoras con nacionales, ¿no? Mexicanas que pues están generando cosas nuevas y que de alguna forma se podrían perfilar para ser los próximos Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, etcétera. Y entre esos nombres que yo mencioné a Natalia Beristain. Y Natalia Beristain tiene una película que me resulta interesante. Debo decirlo, no soy el más fan de la película. No es que la película me encante. Sin embargo, creo que toca temas por los cuales vale la pena echarle un ojo. Estoy hablando de Ruido. Soy Julia, la mamá de Ger. Hoy se cumplen 9 meses que no sé nada de ella. Ger estaba feliz y ahora no sé dónde está. Y luego está el papá de Ger, que se ofrece a acomodar todo y no entiende que yo no quiero. Me encabrona que sea tan amable. Yo no quiero que sea amable. Yo lo que quiero es saber dónde está mi hija. No está sola. 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 Ruido es una película que nos cuenta la historia de una mujer interpretada por Julieta Gurrola que pierde a una hija, es decir, su hija desaparece. Y ella es un personaje que, pues, como no lo niega Natalia Beristain, pertenece a una clase media acomodada, privilegiada dentro de nuestro país, y de repente se encuentra con este golpe de la realidad mexicana, que es, pues, que su hija termina formando parte de una de las cifras más espeluznantes de las últimas décadas en nuestro país, ¿no? De las desapariciones de muchas mujeres. Y entonces ella debe de convertirse en una especie de detective, en una especie de activista que se va involucrando lentamente con los grupos de madres buscadoras
Y aquí es donde hace un ejercicio interesante Natalia Beristain, porque dentro de la ficción invita a formar parte a estos colectivos, estas colectivas de mujeres que llevan años buscando a sus hijas y que se interpretan ellas mismas, entonces dándoles de alguna forma un lugar y dignificando eso, ¿no? El trabajo que llevan haciendo y la necesidad del mismo, y cómo se vuelven una especie de red de protección para personas que están pasando o que llegan a pasar por lo mismo que ellas. Tuve la oportunidad de platicar con Natalia y esto fue lo que me dijo sobre por qué le interesaba lanzarse ahora a abordar este tema después de haber hecho otras películas, entre las cuales, sin alejarse necesariamente del mismo de un discurso de ver el lugar de las mujeres, por ejemplo, hizo Los Adioses, la historia de Rosario Castellanos, y de alguna forma hacía una crítica al lugar que tenían las mujeres en ese momento, y como Rosario Castellanos rompió muchos paradigmas y se colocó como una de las máximas exponentes de la literatura en nuestro país, etcétera, y ahora nos muestra cómo pues la violencia de nuestro país y estos casos rompen paradigmas, clichés, estereotipos, incluso de que el dinero o el capital, ya sea social, político, cultural, etcétera, protege necesariamente a algunas personas, como a veces eso no es suficiente para que la violencia no les roce y no les toque. Vamos a escuchar a Natalia Beristain sobre por qué le interesaba hablar de lo que habla en Ruido y pues para que le vayan echando un ojo en Netflix. A ver, vamos a escucharla. El arte tiene una posibilidad de abrir diálogo. No sé si diría de cambiar la realidad, pero creo que el abrir diálogo, hacernos preguntas, tener estos intercambios como el que estamos teniendo tú y yo ahorita, empieza a ser un trabajo hormiga, en el cual yo cada vez confío más. Siento que es en chiquito, en corto, que existe la posibilidad de ir sembrando cosas a futuro. En ese sentido, creo que Ruido parecería estar abonando a un diálogo que se está generando no solo en México, sino en otros países. Hemos sabido, sobre todo por las buscadoras, a quienes las han buscado o las han contactado de España, de Argentina, de Colombia, de Brasil, para acompañarlas y donar y ayudar y tender lazos con otras colectivas en otras latitudes, pues que la peli se está viendo y se está hablando de ella, ¿no? Y eso me parece poderosísimo. De ahí a que venga una revolución, pues yo siento que las revoluciones se construyen en corto también, pero sí me importa seguir poniendo mi quehacer, pues para poder seguir platicando de temas que nos atraviesan a todos, ¿no? Pues ahí está una directora que como lo decía, ¿no? Entiende que las historias se tienen que contar de una forma distinta, desde puntos de vista que sean más cercanos a sus realidades, y creo que me parece muy interesante el ángulo desde el cual aborda Natalia Beristain una realidad que lamentablemente sigue vigente en nuestro país. Encuentran Ruido en Netflix. Pues ahí está una recomendación más de nuestro querido Gonzalo Lira Galván y Pucha Play. Yo te envidio, Gonzalo, sinceramente, por tener tanto detalle de todo lo que ves, y creo que aquí en Entre Washington y México nos haces un bien con estas recomendaciones para poder ver lo que en realidad nos puede ayudar o nos entretiene también. Exacto, también se vale solo entretenernos, pero pues siempre estar con un ojo al gato y otro al garabato, como dicen, para entender cuáles son las razones y los motivos detrás de estos productos audiovisuales. Gonzalo, un fuerte abrazo. Otro de regreso, Jesús. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Lo más importante es leer, y de verdad que es importantísimo para poder entender lo que nos ocurre en estos momentos y lo que nos ocurrió en el pasado. Los libros son esenciales, y Fernanda Álvarez lo es también para Entre Washington y México. ¿Qué nos tienes, mi querida Fer? Hola, querido Jesús, pues como siempre es un gustazo
estar aquí contigo, con quienes nos escuchan para hablar acerca de libros. Pero ahora quiero no solamente hablarles de recomendaciones, sino de contarles de esta gran fiesta del libro y de la rosa, que fue el 23 de abril. Como saben, se celebra el Día Internacional del Libro, y yo creo que es un día súper bonito porque nos recuerda la lectura, se propone crear nuevos lectores, hacer conversación al respecto, hacerle poesía en voz alta. Entonces es un espacio que sobre todo la UNAM se dedica justo a hacer esta fiesta de la rosa y el libro, en la que se regalan libros rosas y podemos escuchar a distintos autores. Este fin de semana, por ejemplo, estuvo Vicente Alfonso, estuvo Ana Clavel, Ethel Krause, se habló sobre la obra de Álvaro Uribe, y bueno, además son encuentros, yo creo que entre amigos, entre familia, ¿no? Porque también hay actividades para niños, hay cuentacuentos, hay dibujos, se puede hacer talleres de animación. Entonces es un momento, la verdad, muy bonito, en el cual se recuerda pues este espacio para viajar a otros mundos y en otros momentos, como es la posibilidad de tener en las manos un libro o un ebook, o por qué no decirlo así, también un audiolibro. Así que 23 de abril, Día Internacional del Libro, que se celebra cada año, eso, entre rosas, entre libros, entre amigos. Y ahora sí, después de hacer este recordatorio del 23 de abril, pues me gustaría platicarles nada más de un librito, porque pues ahora que se acerca el 30 de abril, los padres más que nunca necesitamos ayuda. Entonces pensé en un libro que se titula Berrinches, de una psicóloga que es Michelle Asís Curi. La verdad que es un libro, yo creo que es muy práctico, útil, necesario, en el cual habla del desarrollo del cerebro del niño, de los distintos tipos de padres que podemos ser, de cómo es importante, y eso yo lo creo fervientemente, educar con herramientas para una base sólida emocional, porque yo creo que si en nuestra época nos hubieran educado con herramientas sobre todo emocionales, la verdad es que el trabajo de los psicólogos, de los terapeutas, pues sería mínimo, ¿no? Porque esas son nuestras principales huecos y fallas, el no poder tener a veces ejercicio o poder nombrar tan siquiera qué emociones tenemos en ese momento, ¿no? Porque todas son muy difusas, muy confusas. No sabemos dónde o cómo las localizamos en nuestro cuerpo, ¿no? Y lo que propone esta Michelle Asís con este libro que se titula Berrinches, pues es darnos una guía, ¿no? De cómo reaccionar, cómo contener al niño o a la niña, cómo darle justo estas herramientas para que, pues cuando se conviertan en adultos, pues tengan bases sólidas, ¿no? Para enfrentarse a la vida, que no es fácil, ¿no? Para entender o saber llevar la frustración, en fin, ¿no? Para saber justo pues enfrentarse a un mundo que no es el mejor amigo a veces, ¿no? Y sin embargo, pues hay que seguir en el día a día. Así que pues para este 30 de abril, ¿por qué no? Recomiendo un libro para padres que es Berrinches. Y Fer, un abrazo nuevamente, y ya tenemos la tarea para esta semana. Pues muchas gracias, Jesús. Como siempre es un placer estar contigo, compartir lecturas, compartir anécdotas también. Y pues nos vemos a la próxima. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.